Yo soy Cristian Zurita y voy a explicar el funcionamiento del motor asincrónico. Mi nombre es Darío Stucchi y voy a hablar sobre las conexiones en triángulo y estrella de los motores asincrónicos. Soy Uriel Contreras y a mí me toca explicar cómo realizar las conexiones del motor con la placa de característica del fabricante. Para poder comprender el funcionamiento del motor, hay que seccionarlo en las partes principales que lo componen: el estator y el rotor. El estator es la parte estacionaria del motor. Se constituye por un grupo de bobinas arrolladas en el interior del núcleo. Este núcleo está construido con materiales de alta permeabilidad magnética, generalmente de acero al silicio. Para evitar corrientes parásitas o corrientes de Foucault, se lamina el núcleo, aislando eléctricamente una lámina de otra. El propósito es generar un campo magnético que rota. Para ello se utiliza la corriente trifásica, haciéndola circular por las bobinas del estator. En la simulación se utiliza una bobina simplificada y por cada una de ellas se hace circular una corriente diferente o fase. Debido al desfase que existe entre las tres corrientes que circulan por el grupo de bobinas del devanado, nótese que cada onda senoidal es de igual amplitud y desfasadas temporalmente 120 grados o 2/3 de pi respectivamente. Esto produce un campo magnético rotacional de magnitud constante. La velocidad de giro del campo se denomina como velocidad de sincronismo. Su valor depende de la frecuencia de la corriente y la cantidad de polos que consta el motor. En la simulación se introduce un conductor cortocircuitado que reemplaza al rotor. Según la ley de inducción de Faraday-Lenz, este campo magnético variable va a inducir una tensión en las barras del rotor. Esto quiere decir que habrá un movimiento de corriente en ellas. Ahora tenemos circulación de corriente en los conductores del rotor y a su vez dentro del campo magnético. Según la ley de Lorentz, el movimiento de una carga eléctrica dentro de un campo magnético produce una fuerza resultante entre el producto vectorial de la corriente por el campo. Se puede observar que esto hace girar al rotor. Para mantener el par motor que lo hace girar, las condiciones de inducción deben mantenerse. Para ello debe existir un movimiento relativo entre el campo magnético y el rotor. De esta manera, se genera un asincronismo entre la velocidad de giro del campo y la velocidad de giro del rotor, siendo la velocidad de giro del rotor ligeramente inferior a la del campo. Es por esto que se lo conoce como motor asincrónico, debido al asincronismo en la velocidad angular del rotor y del campo magnético. La diferencia entre la velocidad de sincronismo y la del rotor se denomina deslizamiento, habitualmente expresada en porcentaje. La mayoría de estos motores tienen tres bobinas, U, B y W, que se conectan a una caja de conexiones de la siguiente manera y con estos nombres. Estas tres bobinas se pueden conectar en estrella o en triángulo. Para ello, se dispone de tres chapas conductoras. Cuando las situamos de esta forma, estamos uniendo las tres bobinas en un mismo punto, consiguiendo así la conexión en estrella. Para hacer la conexión en triángulo, se pone la primera chapa conductora uniendo U1 con W2, la segunda conectando B1 con U2 y la tercera conectando W1 con B2. Cuando conectamos L1 a 1, L2 a B2 y L3 a W1, el motor gira en sentido horario. Y para cambiar el sentido de giro basta con solo intercambiar una fase por otra. En la conexión estrella podemos poner las chapas en el otro lado y cambiando una fase igualmente cambia el sentido de giro. En la conexión en triángulo da igual conectarlas en un extremo o en otro porque ambos extremos se unen por la chapa. Ahora nos vamos a concentrar en la alimentación del motor. Se llama tensión o intensidad de línea a la que hay en la línea de alimentación y tensión o intensidad de fase a la que hay en cada una de las bobinas. En estrella, la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la de la fase
mientras que las intensidades van a ser las mismas. Es obvio que la intensidad que va por el cable del medio es la misma que va a circular por la bobina. Si queremos hallar la potencia eléctrica que consume el motor, como hay 3 bobinas, multiplicamos por 3 la potencia de una sola bobina. Pero como interesa ponerlo en función de los valores de línea, que son donde vamos a alimentar y a medir, queda así. Pero lo podemos simplificar de esta manera. En triángulo las tensiones son las mismas, pero la intensidad de línea es raíz de 3 veces más que la fase. Si queremos hallar la potencia total como antes, llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, para hallar la potencia eléctrica que consume un motor, no es necesario saber si sus 3 bobinas están en estrella o en triángulo. Con toda esta teoría aprendida y con esta placa de características de un motor real, nos proponemos a conectarlo adecuadamente. Si queremos conectarlo en estrella, debemos disponer de una tensión de alimentación de 400 voltios, y en este caso, el fabricante nos dice que consumirá 1,2 amperios. Si decidimos conectarlo en triángulo, debemos alimentarlo a 230 y consumirá 2,8 amperios. También el fabricante nos da datos similares para 240 y 415 voltios. Observamos que siempre existe una relación de raíz de 3 entre los valores de una estrella y el triángulo. Estos valores de la placa son valores de línea, no de fase. Nos proponemos ahora averiguar qué valores de fase tendrá este motor, aplicando las fórmulas para ambos casos. Observamos que los valores de tensión e intensidad de cada bobina son los mismos. El motor, o sus bobinas, mejor dicho, no notan diferencia entre estar conectado en estrella o en triángulo. El motor funcionará igual en ambos casos porque cada bobina tiene 230 voltios y consumirá 1,2 amperios. La diferencia está en la parte de alimentación. En estrella, al alimentar a mayor tensión, hay más riesgo y hay que aislar los conductores a 400 voltios en vez de 230. En triángulo, la intensidad es mayor, por lo tanto, los conductores tienen que ser de mayor sección. Nos proponemos ahora averiguar la potencia eléctrica, que, por supuesto, en ambos casos ha de ser la misma. La potencia de la placa siempre es potencia mecánica. Con la eléctrica y la mecánica podemos hallar el rendimiento de este motor, que es del 66%, un rendimiento muy bajo, ya que es un motor de poca potencia. El rendimiento nos indica lo eficiente que es una máquina. Si de 100 vatios que entregó aprovecho el trabajo de 70, tendremos un rendimiento del 70%. De los 557 vatios que entrega la red, solo se aprovecha un 370. El resto se pierde por el calentamiento. Del sincronismo depende de la frecuencia de 50 Hz y del número de polos. Como esta velocidad tiene que ser un poco mayor que la del rotor, estamos ante un motor de 1500 revoluciones por minuto y 4 polos. Todo esto para 50 Hz. Si cambiamos la frecuencia, cambiará proporcionalmente la velocidad. Resumiendo, la placa da valores de línea, potencia mecánica en el eje y velocidad en el eje.